Hola, hola compañeras de pedagogía, ya estamos aquí en lo que es la última clase por el día de hoy, la última sesión, pero que siendo nuestra materia que es didáctica. Soy el profesor Simón Peralta. Vamos a continuar con esta materia y estamos analizando, antes de entrar a su aspecto evolutivo, su aspecto histórico, y una idea a grosso modo de lo que es la didáctica. Ya lo habíamos definido y se había definido antes como el arte de la enseñanza, como la materia o el área propia de la pedagogía que enseña al maestro y le facilita la enseñanza a los alumnos. Muchas veces pues no sabemos cómo dar las clases o cómo o bajo qué estrategia llevarlo a cabo. Toda didáctica es una materia que nos permite y que nos da a todos pues elementos para poder hacer la clase diferente, para poder hacer la clase de varias maneras, sin caer en lo que viene siendo la monotonía, empleando técnicas, empleando métodos, empleando recursos, empleando otro tipo de actividades que permitan que la clase justamente tenga eso, es decir, sea dinámica y no sea monótona. Estamos analizando que la didáctica nos ofrece varios recursos, varios medios, para que de esta manera el maestro pueda apoyarse, los pueda emplear, los pueda utilizar y a través de los mismos pueda materializar lo que viene siendo la educación. Hacer pues que los jóvenes o los niños que reciben el aprendizaje o la enseñanza puedan por tanto mejor entenderle, puedan mejor captar, sobre todo cuando usted y yo sabemos que la psicología nos habla de tres tipos de educandos que de acuerdo a lo que vienen siendo sus facultades cognitivas, pues algunas personas son auditivas, entienden, captan, escuchando, entienden, aprenden, oyendo. Pero también tenemos personas que más bien son visuales, es decir, aquellas personas que viendo, que a través de lo que viene siendo la vista, pueden entender, pueden comprender y por tanto pueden aprender mucho mejor. Están también los kinésicos o kinestésicos, quienes a diferencia de los otros, más bien es el tacto, más bien es la sensibilidad la que les permite aprender y conocer, y solo lo harán pues si tienen la materia, tienen el objeto y lo pueden palpar, lo pueden tocar, lo pueden tomar, y a través del tacto es entonces como pueden mejor aprender las cosas. De esta manera, ante la gama de estudiantes, donde obviamente en un grupo hay de todo, hay visuales, hay auditivos, hay kinestésicos, infinidad de cosas, tenemos que saber emplear los medios, los recursos apropiados, para que de esta manera, pues todos, de acuerdo a sus capacidades o a sus cualidades o habilidades, puedan entender el conocimiento y el maestro además tenga la facilidad de poder transmitir ese conocimiento. Se escucha mucho y a veces se dice entre las escuelas o entre los pasillos de que a veces hay maestros que son muy buenos, son excelentes, pero lamentablemente no saben transmitir el conocimiento. Son muy buenos en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimientos, en cuanto a lo que es su perfil como catedráticos. Pero lamentablemente no tienen la cualidad, la habilidad de poder transmitir el conocimiento. O son muy, como se dice, muy enredosos, muy difíciles de entender, o simplemente no tienen la facilidad de la palabra para que a través de la misma pueda entenderse o pueda llegarse a lo que vienen siendo los alumnos. Ante estas y muchas circunstancias más, toda didáctica nos viene a apoyar, nos viene a dar diversos elementos para que nos podamos apoyar en ellos y de esta manera poder facilitar la transmisión del conocimiento. Al facilitarle al maestro la transmisión del conocimiento, es obvio que estos mismos instrumentos tienen un doble papel, pues al educando le facilita entender, comprender mejor lo que el maestro nos está transmitiendo o lo que el maestro está diciendo. Ya en clases anteriores estamos viendo que uno de los medios que tiene la didáctica para transmitir el conocimiento son las técnicas didácticas. Y te hemos dicho también que son cerca de 25 o 26 técnicas didácticas, de las cuales hablamos de la exegética, hablamos de la ciclos concéntricos, hablamos de la exposición, hablamos de la catequista y otras más, simplemente como mero ejemplo, como recursos que la didáctica nos pone a nuestra mano para que a través de esta diversidad de recursos podamos irlos utilizando, alternando en nuestras clases y por tanto la clase no se convierta en una clase monótona. De esta manera, aunque no vivo las 25 técnicas didácticas por razones obvias, no hay tiempo, sí te mencioné algunas de ellas, sí te cité algunas de ellas que pueden ser útiles dependiendo el maestro, dependiendo la materia
dependiendo el tema que se está dando y obviamente también dependiendo de lo que viene siendo el alumno. De esta manera, en clase anterior vimos y terminamos de ver algunas de las técnicas didácticas que podemos emplear como la técnica del dictar, que independientemente de cómo podamos manejarla, eh, darle un gran beneficio al profesor. Porque recuerda que a veces que tenemos alumnos que niegan o que se quejan de que no les enseñamos. Tenemos alumnos que por X razones pues mal hablan. Dicen, es que el maestro nunca nos enseña nada, nunca nos dice nada. Entonces, una técnica que además de facilitarte la transmisión de conocimiento, te permite tener como elemento, como prueba, como evidencia de que el alumno no es cierto lo que está diciendo, son justamente los apuntes. El dictado que le da usted a sus alumnos como constancia y sobre todo como requisito para su evaluación continua. Pedir dentro de los requisitos para evaluación continua, aparte de la participación, de la exposición, pues el cuaderno de apuntes o la nota de apuntes, que revisaremos constantemente y que en caso de que algún alumno pueda llegarnos a denunciar indebidamente de que no enseñamos, de que no damos clase, pues ahí están las evidencias. Buscas el mejor libro que exista entre tu grupo o entre los que tú creas y pues lo presentas a la autoridad, a los padres de familia. Pues aquí está el apunte que desde tal fecha, como aquí viene en el cuaderno, hasta tal fecha les he estado dando a sus hijos. Y como puede ver, son los temas X, Y y Z, de los cuales pues no es tanto que no tenga los instrumentos, sino que realmente pues el joven no le está echando ganas a lo que viene siendo su estudio. En fin, ahí tenemos por tanto una idea de la importancia que es la didáctica, una idea del apoyo que nos da a la enseñanza, que nos da concretamente a los maestros, para poder transmitir lo que viene siendo el conocimiento. Aparte de las técnicas didácticas, también esta parte de la pedagogía nos habla de otros materiales que son los recursos didácticos. Es decir, nos enriquece el panorama de cómo dar las clases y cómo son o cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya por visto y aprendido en temas anteriores de otras materias, pero vinculadas con lo que es tu área, hablábamos muchas veces de que los alumnos y los maestros se les dificulta lo que viene siendo el conocimiento. Y ya hablamos de otras veces de las técnicas didácticas. Y hablamos también de que la educación, la pedagogía tiene tres elementos fundamentales, son el educador, el educando o los educandos, y viene siendo el contenido, es decir, la materia, el texto donde se obtiene o se da la famosa información. Las técnicas didácticas son al menos algunas de las cosas o de los instrumentos que la didáctica pone al servicio del maestro, al servicio de la educación, al servicio de la enseñanza. La didáctica también tiene otros recursos, otros medios que asesora, que orienta a los profesores, sobre todo los noveles, los de primera vez, para que en base a estos recursos, en base a estas técnicas, puedan enriquecer su clase y en consecuencia, pues puedan ganarse la confianza de quienes los hayan contratado. Aparte de las técnicas didácticas, están los recursos didácticos. Y es justamente este tema el que vamos a ver el día de hoy, los recursos didácticos. A los recursos didácticos también se les da el nombre de material didáctico, medios didácticos o bien medios educativos. Lo más común es recursos didácticos o material didáctico. Pero independientemente del nombre, porque también se le conoce como material didáctico, medios didácticos y medios educativos, los recursos didácticos complementan, apoyan a las técnicas didácticas. Si alternamos técnicas didácticas con recursos didácticos, comprendemos que en toda la clase se enriquece. La clase le da mayor proyección, porque en este caso el alumno no se aboca únicamente a escuchar, que tanto se dice. Pero también se determina lo que viene siendo su avance. Los recursos didácticos también se llaman material didáctico, medios didácticos y medios educativos. Ahora, ¿qué son? Los recursos didácticos son los medios materiales, los medios físicos, los medios electrónicos e incluso los medios tecnológicos a través de los cuales se facilita y apoyan la educación, así como la labor del maestro. ¿Qué son los recursos didácticos? Son materiales, son bienes, son objetos,
son equipos, son maquinaria de carácter físico, de carácter electrónico o de carácter tecnológico, que van a facilitar y apoyar la educación, así como la labor del maestro. Los recursos didácticos son los medios a través de los cuales la enseñanza se materializa, a través de los cuales la enseñanza se lleva a cabo, lo que viene siendo la famosa enseñanza audiovisual. De esa manera, como podemos ver, no nada más se trata de pararse enfrente de un grupo o estar sentado dentro de un grupo y empezar a hablar y empezar a exponer. Una parte así y otra parte a través de una técnica o ahora manejando algunos recursos didácticos. Hay materiales que por razones obvias son propios de cada una de las carreras o cada una de las bachilleratos tecnológicos. Hay carreras cuyas materias están vinculadas con el aspecto práctico, como es biología, como es física y como es química. Los recursos didácticos, también llamado material didáctico, medios didácticos o medios educativos, son los medios materiales, los medios físicos, los medios electrónicos, incluso tecnológicos, que facilitan y apoyan la educación, así como la labor del maestro. Estos materiales, estos recursos, estos medios educativos, son los medios a través de los cuales la enseñanza se materializa. La enseñanza se lleva a cabo y de esta manera también se lleva a cabo la famosa educación audiovisual. ¿Sí? A través de estos recursos didácticos logramos materializar lo que viene siendo el conocimiento. Hay ciencias que son teóricas, hay ciencias que son racionales y que por tanto todo se estudia en lo que es la mente, en lo que es el cerebro, en lo que son justamente la fuente de conocimiento. La mente aún es un órgano del ser humano que no ha estado aún todavía bien descifrado, que no se conoce en su totalidad o al 100% las diversas funciones que desempeña lo que viene siendo la mente humana. Y de esta manera, para aquellos que tenemos problemas, sobre todo cuando, insisto, eres un maestro Nobel que apenas vas a empezar a dar clases, es obvio que no siendo pedagogo, te encuentras con estas disyuntivas. Bueno, ¿y cómo les voy a enseñar? ¿Y qué les voy a enseñar? ¿Y qué material voy a utilizar para que ellos puedan entender? Etcétera, etcétera. Los recursos didácticos son medios materiales, físicos, electrónicos o tecnológicos que facilitan y apoyan la educación, así como también apoyan la labor del maestro. Son los medios a través de los cuales la enseñanza se materializa. Se lleva a cabo la enseñanza audiovisual, precisamente por tomar en cuenta los aspectos que te van a ayudar, que te van a servir en lo que viene siendo tu transmisión del conocimiento. Los recursos didácticos o material didáctico suele clasificarse de diversas maneras. Entonces vamos a ver una de estas clasificaciones, que es la más extensa, la más completa, independientemente de que se vean los recursos didácticos en base a escuelas, a universidades y por tanto el riesgo. Los recursos didácticos se clasifican de acuerdo a los órganos sensoriales y de acuerdo a los órganos sensoriales del alumno de la siguiente manera: recursos didácticos audiovisuales, recursos didácticos de vista visual y los recursos didácticos para ambos, es decir, lo audiovisual. De esa manera, como puedes ver, la misma didáctica no deja al intemperie, al aire, por así decirlo, aquella otra rama que puede formar parte de los recursos didácticos. Los recursos didácticos se clasifican de acuerdo a los órganos sensoriales, es decir, de acuerdo a los órganos que nos permiten entender la idea, nos permiten comprender de los educandos. Y estos son el oído para el audio, la vista para el visual, ambos audio y video, para lo que viene siendo la enseñanza audiovisual. De esta manera, los recursos didácticos, atendiendo al órgano o de acuerdo a los órganos sensoriales, los tenemos divididos en tres grandes grupos. Ahora analicemos cada uno de estos grupos. Empezamos por los recursos didácticos auditivos.
Sí, son aquellos que a través de lo que viene siendo el micrófono, lo que viene siendo el audio, los alumnos van a aprender. Esta técnica, mejor dicho, este recurso más bien va enfocado hacia aquellas personas que carecen o tienen algún problema en cuanto a sus sentidos y que a través de estos sistemas puedan incrementar lo que viene siendo su conocimiento. Entre los recursos didácticos auditivos están las grabaciones, están los discos, están los CD, están las cintas, está por tanto también la radio. Recurso didáctico, compañeros, no es un recurso que se coloca y se quita. No es un refresco que por sí solo se ande él ofertando, sino que la mejor forma es justamente a través de lo que viene siendo Coca-Cola. Y esa manera anuncias, perdón, Coca-Cola, Pepsi-Cola, anuncias a Pepsi-Cola y de igual manera anuncias a aquellos que estuvieron junto con él, junto con lo que es el PRI, junto con lo que viene siendo, perdón, las grabaciones, los discos, y de esa manera mejor entender la enseñanza. A veces, compañeros, una grabación, a veces un disco, una cinta, bueno, los que conocieron la cinta, los que conocieron este tipo de tecnología, pues guardan información, una grabación sobre sonidos, sobre ruidos, sobre sucesos de la materia que estamos estudiando, nos pueden servir mucho. Potencializa nuestros sentidos, lo que viene siendo el oído, y además nos permiten potenciar los otros sonidos. ¿Cuáles son los recursos didácticos de los cuales podemos valer? Pues son los recursos didácticos auditivos. Dentro de estos están las grabaciones, están los discos, los CDs, las cintas, está el radio o la radio, a través de los cuales escuchamos, oímos, no vemos, sino escuchamos. Y a través de los cuales los que son auditivos, los alumnos auditivos, pueden mucho mejor aprender, mucho mejor lo que vienen siendo los temas. Pero no son los únicos, porque además de los cursos didácticos auditivos, se encuentran también los visuales no proyectables, que son propios para la vista, que son propios para lo que vienen siendo nuestros ojos. Dentro de los visuales no proyectables, tenemos lo que viene siendo el material impreso. Esto es los libros, los periódicos, las revistas generales o las revistas especializadas. Los materiales o recursos didácticos visuales no proyectables destacan entre ellos el material impreso, como bien siendo los libros, los periódicos, las revistas o cualquier otro documento en donde los educandos pueden encontrar la información que se les solicita para lo que viene siendo su investigación. De igual manera, forman parte de esto el llamado material físico, como es el pizarrón, el rotafolio, el franelógrafo, entre otros. Es obvio que el pizarrón ha evolucionado. Pizarrón porque era de gis, ahora que ya son pizarrones de otros materiales en donde lo que se utiliza viene siendo el plumón, entonces viene siendo el famoso pintarrón, el rotafolio, que todavía se sigue manejando en algunas escuelas, que es una especie de caballete grande, donde colocamos hojas grandes, y entonces ahí vamos haciendo la clase como si fuera un pizarrón. Y como es de hojas, entonces le vamos dando vuelta a la hoja en caso de que termine esa hoja, y entonces seguimos utilizando las siguientes hojas. El rotafolio singular durante mucho tiempo, cuando no había los proyectores, cuando no había las famosas videos, pues era un instrumento de gran apoyo a los maestros para poder transmitir el conocimiento. El franelógrafo también quizás es un recurso didáctico arcaico, viejo, antiguo, caduco si tú lo quieres, pero en su momento fue muy útil. A través de una franela que se enredaba en dos, vamos a decir, en dos maderos, se iban pegando en el franelógrafo, que como de franela, pues permitía o tenía esta cualidad, ir colocando imágenes. Y en estas imágenes se les iba rodando, porque estaban en una franela, y es así como se le daba un poco de imaginación, de creatividad
ante la falta de una tecnología o ante la falta de material como videos que pudieran facilitar lo que viene siendo la proyección de imágenes, pues tenemos entonces lo que viene siendo el pizarrón, el rotafolio y el franelógrafo. De igual manera tenemos lo que son las famosas ilustraciones. Dentro de las ilustraciones se encuentran las fotografías, los grabados, las pinturas, los mapas. Que ante la imposibilidad, como lo vimos en clases anteriores, pues de poder viajar, de hacer un viaje alrededor del mundo, para que el alumno desde lo alto pueda visualizar los continentes, los océanos, pueda visualizar el continente europeo, el continente asiático, etcétera. Pues a través de pinturas, a través de fotografías, a través de mapas de esos lugares, es entonces como el maestro se apoya y como el alumno viendo los mapas, viendo cómo están los continentes, pues aunque nunca haya viajado, aunque nunca haya tenido la posibilidad de salir al extranjero, es obvio que a través de los mapas se facilita y se transmite el conocimiento. Se facilita y se transmite que el educando, perdón, pueda percibir mucho mejor lo que el maestro nos está dando. Dentro del material didáctico están las ilustraciones. Por ilustraciones entendemos, entre otros, las fotografías, los grabados, las pinturas y lo que vienen siendo los mapas. De igual manera están los materiales tridimensionales, como son los objetos, las maquetas, los globos terráqueos, los mapas de relieve, las figuras geométricas, los esqueletos o lo que viene siendo el cráneo humano. Estar en la clase de biología y hablar del aparato del sistema óseo y tener ahí obviamente un material con material de plástico o de otro tipo, un esqueleto, una calavera como decimos coloquialmente, e ir señalando conforme a la calaca o al esqueleto que tenemos ahí las partes de lo que constituye su sistema óseo, eso es que entonces el educando va a tener un medio, un recurso por el cual puede o está materializando lo que viene siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quienes alguna vez nos tuvimos en salón de clase un globo terráqueo. El globo terráqueo es muy útil precisamente para entender toda la situación de la Tierra, la problemática, los contaminantes, etcétera. Quienes no hemos manejado las famosas figuras geométricas, ¿sí? En donde aparece el material para hacer un cuadrado, para hacer un triángulo, que de hecho ya en la papelera viene ya formateado, por así decirlo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es armar. Entonces, estas figuras geométricas, el cono, el círculo, el cuadrado, el rectángulo, son materiales tridimensionales, útiles propios, para poder transmitir lo que viene siendo el conocimiento, para poder transmitir lo que viene siendo la enseñanza. De igual manera, se encuentra el material de experimentación. Dentro del material de experimentación que ayuda, que apoya al maestro, a la clase para hacerla más dinámica, más diversa, de alguna pues, multifacética, está el material de experimentación. ¿Y cuál es el material de experimentación? Pues entre otras, o entre otros, está obviamente lo que es los equipos, el microscopio, los mecheros, los matraces, la maquinaria, las sustancias. Sabemos que los mecheros y los matraces son propiamente de lo que viene siendo la física y la química. Instrumentos o recursos didácticos a través de los cuales pues se utilizan para acceder a la educación de manera más material, más objetiva, y no solamente dejando a la imaginación de los educantes. También está el material de experimentación. El material de experimentación está conformado, entre otros, por equipos, por maquinaria, por microscopios, por sustancias, por mecheros, matraces, para que ahí el alumno pueda ver el aspecto práctico de las materias, llámese física, química, biología, etcétera, y por tanto pueda tener un paso más adelante de todos aquellos que también están llevando a cabo la terminación de sus estudios. Mencionamos el material de experimentación.
en donde encontramos una gran cantidad de objetos, a manera de ejemplo, más no a manera de que estos son los únicos, de manera de ejemplo. Está la maquinaria, está el equipo, está el microscopio, las sustancias, los mecheros y los matraces. Para hacerla a la andanza de crear nuevos instrumentos. También tenemos las famosas gráficas, las cuales, como todos sabemos, pueden ser lineales, pueden ser de barras, pueden ser circulares, pueden ser pictóricas o de dibujo. Una gráfica muchas veces te ayuda a explicar algún fenómeno, alguna situación. Te ayuda para explicar la ley de la oferta y la demanda. Te ayuda para explicar cómo se va desenvolviendo la economía en base a los datos que van saliendo. Cómo a través de la gráfica se puede ver el dólar o el peso mexicano frente al dólar. Y que de acuerdo con la gráfica, dado que se ha mantenido estable con algunos altibajos muy pequeños, sabríamos de una policía, o mejor dicho, de una Guardia Nacional, que mantiene lo que viene siendo el control a través de una gráfica, una barra. Quienes hemos manejado las barras o las gráficas de barras o las circulares o las lineales o las tubulares, que ahorita recuerdo, o las mixtas, a través de las gráficas el maestro o el exponente facilita el conocimiento. Como pueden ver en la gráfica fulana y comparamos el año 2019 con el año 2021, vemos el índice de feminicidios, entonces podemos subir que han bajado, que han subido, que son más, etcétera, etcétera. Entonces siempre una gráfica es importante tenerla en un salón de clase para hacer más convincente lo que viene siendo el conocimiento, lo que viene siendo por tanto nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje. Hasta aquí, compañeras, estamos hablando de los recursos didácticos en cuanto a lo que vienen siendo los visuales no proyectables. Y junto con los visuales no proyectables, tuvimos también lo que son los visuales proyectables, que en su conjunto vienen a apoyar al maestro, vienen a crear el medio propicio para que el maestro pueda dar su enseñanza, pueda enriquecerla y complementarla con ese tipo de técnicas didácticas y de recursos didácticos. Pero no solamente tenemos, como te dije hace rato, a los auditivos, también tenemos a los famosos personas que solo tocando, palpando con los kinestésicos son los que van a entender el conocimiento. Y después lo que vienen siendo los famosos racionalistas. Además de los medios o de los recursos didácticos auditivos y de los recursos visuales no proyectables, tenemos ahora los recursos visuales proyectables. Entre los recursos visuales proyectables se encuentran las películas, los videos, las transparencias, las diapositivas, el proyector y una gran cantidad de instrumentos a través de los cuales proyectamos justamente una película, un video, lo cual suele ser visualmente atractivo hacia el alumno, pues viendo imágenes, viendo lo que tratamos de explicar en clase de manera oral, en un video, en un reportaje, nos lo dicen con mejor detalle y de todo combinando lo que viene siendo la imagen con lo que viene siendo el texto. Dentro de lo que vienen siendo los instrumentos visuales o proyectables se encuentran las películas, los videos, las transparencias, las diapositivas, el proyector, para que permitan y faciliten la transmisión de conocimiento por medio de lo que viene siendo el educando. Sabemos que muchas veces, habiendo algún lugar dentro de la escuela que permita a la oscuridad para poder poner una película, el alumno queda impactado con algunas películas y las hace suyas. Y de esta manera, esa película que versa sobre el tema, sobre la materia que estamos dando, pues como tú comprenderás, ayuda, enriquece, fortalece, consolida el conocimiento que el maestro muchas veces trata de transmitir y que por alguna razón el alumno se le complica y no lo puede adquirir
sino solamente de oídas. ¿Cuáles son los recursos visuales proyectables? Son las películas, son los videos, son las transparencias, las diapositivas, el proyector, entre otros muchos medios o instrumentos o recursos didácticos que permitan tener lo que viene siendo una atención hacia lo visual proyectable. Tenemos, además de estos recursos didácticos, otros elementos como son las actividades extra clase, compañeros. La didáctica también nos enseña que para hacer más interesante, para hacer más eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que realizar actividades extra clase que complementen lo dicho en el aula, lo explicado en el salón de clase, y a través de las actividades extra clase, vinculadas obviamente con la materia, el alumno pueda comprender mucho mejor lo que le estamos explicando, que estamos tratando de decir, en base a lo que es el conocimiento de las materias. Dentro de estas actividades que complementan el aprendizaje y que a veces le permiten tener un mejor aprendizaje más consolidado son las visitas y las excursiones. En biología, cuando se hablan de lo que son los valles, la tundra, la selva, el desierto y varios aspectos, a sabiendas de esto, pues una visita para conocer lo que es una sabana, para conocer lo que es una tundra, lo que es un desierto, lo que es un bosque, nos ayuda y complementa lo que el maestro nos expuso en la clase, lo enriquece. De igual manera, hacer visitas, no sé, museos, teatros, cosas por el estilo, también ayuda, también ilustra. Porque en ambos casos el alumno encuentra algo más, menos monótono a lo que diariamente está sometido, o viene siendo estar en el salón de clase, estar escuchando, participar y todo lo que usted quiera. Sino que ahora, en base a los temas que me expuso el maestro, en base a los temas de las materias que hoy como fue Historia de México o Historia Universal, entonces puedo hacer una excursión, una visita a lo que viene siendo, y que es clásica en todas las escuelas, una visita a Teotihuacán. Con esta visita o esta excursión a Teotihuacán, con lo que les haya dicho yo en clase sobre los teotihuacanos, cómo se establecieron, la famosa calzada de los muertos, lo que viene siendo sus dos grandes pirámides, sus proezas, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, es obvio que el alumno va a quedar más grabado, va a quedar más fácil que entienda lo que le estamos diciendo en clase. Si eso le agregas que con el tiempo te lo llevas ahora a Tula, con los famosos gigantes de Tula, donde establecieron los toltecas, comprenderás que entonces el aprendizaje lo va llevando el joven, lo va entendiendo mucho mejor que nada más con una definición o un juego de palabras. En las actividades extra clase que enriquecen, que complementan, que apoyan el conocimiento, el avance de los alumnos, están las visitas y las excursiones. Pero no son las únicas. Otro mecanismo que la didáctica nos enseña como actividades extra clase y que permiten por tanto consolidar, fortalecer el conocimiento del educando son el periódico mural. Creo que todos nosotros tenemos en mente visualizado lo que es un periódico mural. Entonces, hacer interesante que el periódico mural pueda impactar en los jóvenes, sobre todo para que, como se turnan los grupos, quién va a ser el periódico mural, pues tratar de motivarlos diciendo que queremos o tenemos que hacer el mejor periódico mural. Que no damos que el periódico mural del grupo fulano fue precioso, trajo barcos, trajo algún otro instrumento para hacer visible o hacer visual la enseñanza. Y el periódico mural es el instrumento en donde los alumnos que se encargan de este periódico mural pues investigan. Estamos en el mes de la patria en septiembre, estamos por llegar al 15 de septiembre, pues de tanto estar remachando lo que es el 15 de septiembre, lo que significó el 15 de septiembre, e ir mencionando a sus héroes, a sus personajes, su desarrollo, su desenvolvimiento y su terminación, pues permite en consecuencia que el alumno pueda tener lo que viene siendo una diversificación de conocimientos. Además del periódico mural, también se encuentran los talleres escolares. Talleres que van a variar como taller de danza, taller de música, en donde el alumno complementa su conocimiento, complementa su educación.
que como todos sabemos no debe limitarse únicamente al conocimiento, también debe de difundir lo que son los valores, lo que son lo bueno y lo malo, y evitar que otro tipo de situaciones se den. Todos los talleres escolares, que son actividades extra clase, como es el taller de danza, como es el taller de deporte, no sé, karate, sea alberca, pues solamente lo que es natación, van a enriquecer el conocimiento, van a fortalecer por tanto el conocimiento y van a ayudar al que el maestro pueda por tanto tener mayor tranquilidad y pueda resolver todo y cada una de las situaciones que se presentan a través de los talleres escolares, que muchas veces al tener alumnos extrovertidos, alumnos muy rebeldes, con estos talleres seguramente los apaciguamos, los calmamos. Talleres donde se les enseña, pues vamos a decir que a tocar algún instrumento, principalmente el clásico o el tradicional, que es la guitarra, la pandereta y otro tipo de, este, de materiales que van dentro de lo que son los talleres escolares. Pero no solo es eso, también el teatro escolar. Teatro escolar que muchas veces permite que los jóvenes que tengan esas aptitudes o esas inquietudes puedan desarrollarlas, puedan desempeñarlas, haciendo justamente que a través de otra actividad de esta clase, el alumno en un momento determinado puede entender la utilidad, la importancia de la responsabilidad, de la disciplina, etcétera, etcétera. Es típico cuando una escuela tiene un teatro escolar que por los jovencitos que entran a esta actividad extraescolar, pues le echan todas las ganas para poder tener un buen resultado, una buena participación. Y una de las formas, pues, el famoso teatro escolar. De igual manera, otra actividad extraclase es el botiquín extraescolar, perdón, el botiquín escolar, en donde, como comprenderás, pues debe de existir en todas las empresas y sobre todo en las escuelas, donde deben estar los elementos básicos como el alcohol, como el algodón, como las gasas, como quizás el mentiolate y otros más, para poder atender en un momento determinado alguna situación desagradable, una lesión, un accidente dentro de la escuela, o alguna situación de que se baja la presión, sube la presión a un alumno o a este maestro. Entonces, desde el botiquín escolar, y sobre todo los que lo conformaron, saben la importancia del botiquín que debemos de tener dentro de la escuela y en nuestra casa. La importancia de tener las medicinas más importantes o más comunes ante cualquier malestar que nosotros ubiquemos, independientemente de que lo llevamos al doctor, al familiar, pues podamos con lo poquito, mucho que tenemos, tratar de ubicar dónde se encontraban pues todo lo que vienen siendo los alumnos, y al participar ellos en la formación del botiquín, pues van aprendiendo inconscientemente cosas de primeros auxilios, la importancia de tener un botiquín con alcohol, con tener algunas medicinas básicas necesarias para curarse y cosas por el estilo. De esa manera, el botiquín escolar se constituye en un instrumento que puede ayudar a lo que viene siendo la enseñanza, el aprendizaje. Tenemos también lo que son la fiesta de cumpleaños o los convivios, en donde, compañeros, pues como su nombre lo dice, se exhorta, se invita a que los alumnos convivan, se interrelacionen, se intercomuniquen y puedan ampliar su gama de amistades y puedan por tanto tener un mayor número de amigos con los cuales puedan compartir. Celebrar a un compañero por su cumpleaños pues también es motivo de crear en ellos los hábitos, los valores, las costumbres positivas. Tenemos que una parte importante de la ocasión no solamente es el aspecto informativo, sino también el aspecto formal, que incluye el conocimiento o la enseñanza de valores, de reglas o de convicciones que inducen al joven o al alumno a portarse dentro de cierta característica. Son las fiestas de cumpleaños y los convivios que se realizan dentro de las escuelas. Son también actividades extra clase que permiten, por tanto, la relación rápida y fácil, el vínculo rápido y fácil de los alumnos que están tratando de celebrar y que en un determinado permite la unión entre los grupos. De igual manera,
cuenta con extra clase el famoso cuadro de honor, en donde se hace destacar por los alumnos más sobresalientes en cuanto a calificaciones, en cuanto a promedio, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a todos los factores o elementos, o dicho, valores positivos que tiene el ser humano. De alguna manera se le reconoce no solamente entre los maestros, sino entre toda la escuela, pues quiénes son los mejores, quiénes son los que llevan un promedio muy alto, quienes a pesar de esto, pues quedaron rezagados que su promedio fue 9.2, 9.6, 9.7. Yo he entendido el cuadro de honor pues se destina para aquellos que por su entrega total a la educación, al conocimiento, logran obtener esta mención, este honor de estar dentro del cuadro de honor, y que pues todos de forma total, todos los alumnos sin excepción, van a tener que poner su atención sobre algo que se está desarrollando. Además del cuadro de honor, es muy propio y muy adecuado organizar exposiciones, congresos, conferencias sobre temas propios de las materias que estamos llevando, sobre temas polémicos de las materias que estamos llevando y que están vinculados con lo que siendo nuestra enseñanza. Organizar un congreso invitando a especialistas o invitando a maestros, una conferencia donde se ahonde sobre la eutanasia, sobre el aborto, y médicos y doctores o enfermeras con su conocimiento nos puedan orientar más sobre si realmente se comete un asesinato con un producto que físicamente apenas está en formación, que físicamente no está formado, si todavía no tiene un cuerpecito bien definido. Y que escuchando a un doctor, escuchando a un especialista, pues solamente ampliaríamos nuestro conocimiento y ampliaríamos más nuestro criterio sobre determinar si es o no es un crimen el aborto, sobre si el feto o el producto que se está desarrollando, se está llevando a cabo, ya es un feto pero ya con cierta vida, o como dicen los proabortistas, es simplemente una masa que aún no tiene cuerpo bien definido, que aún no tiene órganos bien establecidos, y que por tanto no podemos hablar aún de un ser vivo, porque tiene todavía muchas carencias, todavía muchas insuficiencias, y eso es el argumento fuerte, o unos argumentos fuertes, que tienen los proabortistas para estar a favor de lo que viene siendo esta situación. Entonces, haciendo un lado, y con todo respeto, sin decir que esto no sirve para nada, al contrario, pero para tratar de ser más objetivos, más materiales, pues hacemos un lado los dogmas de las creencias religiosas y nos abocamos meramente al aspecto científico. Nos abocamos meramente al aspecto de la ciencia. Y que sea la ciencia, por medio de un doctor, por medio de una enfermera, quienes nos complementen y enriquezcan nuestro criterio sobre si es o no es ya un cuerpo humano el que se tenga que hacer el degrado dentro de los límites que marca la ley, para que en consecuencia se estime que siempre es una masa que no tiene aún forma, que aún no tiene cuerpo, que aún no tiene órganos que permitan decir que siente, que percibe o que contempla. Pues es obvio que no es lo mismo un feto que tiene apenas un mes a un feto que ya tiene 8 meses o 7 meses. Por eso el aborto legalizado establece cierto periodo. Si lo haces dentro de cierta etapa de gestación, dentro de tanto tiempo, no hay problema. Pero si tu embarazo ya va adelantado y tiene tanto tiempo y rebasa el tiempo que marca la ley, entonces ahí sí vamos a tener un problema. ¿Sale? Pues compañeras, con esto tratamos de entender un poquito más, de emplear un poquito más lo que viene siendo la didáctica. Una parte de la pedagogía que está en nuestro apoyo, en nuestro auxilio, para que dependiendo la materia que vamos a impartir, los temas que vamos a dar, podamos complementarlo con técnicas, con métodos, con recursos, con edades extra clase, para que el conocimiento pueda ser
más diverso en cuanto a la técnica, en cuanto al medio, y sobre todo puede ser más eficiente para poderlo aprender, al hacerlo con lecturas, al hacerlo con exposiciones, al hacerlo con periódicos murales, al hacerlo con otro tipo de actividades, que evitan que el conocimiento no nada más sea un proceso de que yo hablo y tú escuchas, de que yo digo y tú captas lo que estoy diciendo o lo más que puedas de lo que estoy diciendo. Con esto terminamos, por tanto, nuestra segunda clase de didáctica de este día, y en unos cuantos segundos nos conectamos todos en Zoom para ver lo de sus tareas, para ver qué nuevas cosas en la educación y en general nos pueden ser útiles y que tenemos que conocer, para que ustedes que han consultado día tras día el diario oficial de la Federación o la Gaceta y el periódico oficial de estado donde te encuentras, pues también nos informes qué está pasando allá en Yucatán, qué está pasando en Morelia, qué está pasando en la Ciudad de México, los que estamos lejos de esa zona o de esos lugares, ¿sí? Y ver también cualquier duda, cualquier aclaración sobre los temas que estamos analizando. Las dejo, compañeras, pero nos vemos en unos segundos en Zoom para aclarar dudas, ver tareas y ver también lo que están diciendo tus trabajos.